Buenos días, hermanos, bendiciones. Damos gracias al Señor por este nuevo día y sin duda cada día seguimos aprendiendo del Señor, cada día seguimos eh, reconociendo que estamos en tiempos que necesitamos más y más del Señor como ministros de Él, depender de su gracia y de su favor y hacer la tarea que Él nos ha encomendado. Gracias al Señor por este nuevo día. Bendiciones, Pastor Peloso, y a todos mis hermanos, bendiciones. Y hoy quiero hablarles de un tema que me parece muy interesante y es un discipulador, un mentor. Hemos hablado, hemos venido viendo, ¿verdad? Y en el desarrollo del liderazgo y todo, bueno, que se nos habla de la mentoría y encontramos en la palabra de Dios y en definiciones que vemos en algunos libros acerca del mentoreo. Y es increíble cómo todo lo que venimos viendo acerca del discipulado, hay características muy esenciales en el mentoreo y donde se nos ha hablado de tener un mentor, de ser un mentor nosotros. Y primero quiero ir a la palabra Colosenses 1:28 que dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Y es que el propósito del discipulado, el propósito de mentorear, el propósito de enseñar es que las personas, que los creyentes sean presentados perfectos en Cristo Jesús, que seamos formadores de personas que viven a la imagen y semejanza de Dios, de personas que tienen un corazón para temer a Dios. ¿Y qué encontramos acerca del mentoreo? Es que el mentoreo incluye capacitación y la transferencia de habilidades y conocimiento, pero es mucho más. Es dar testimonio de una vida abierta, digna de imitación. Y es que eso es lo que hemos venido hablando acerca del discipulado. Queremos discípulos que trasciendan, discípulos que dejen huella, discípulos que tomen la cruz del Señor y le sigan, discípulos en un tiempo que sean mejores. Tenemos nosotros en el Señor, en el poder de Dios, tenemos esa capacidad en el Espíritu Santo, en el llamado de Dios, en la escritura, para levantar una generación de discípulos que estén abiertos, una generación de discípulos en los cuales les vamos a capacitar, pero que también el discipulador entienda que su vida es una vida pública. Y en esto a veces hay algunos líderes que no están como muy de acuerdo, pero es que cuando nosotros tomamos una responsabilidad, tenemos una responsabilidad de una vida pública y por eso el testimonio debe de ser trascendente, por eso el testimonio debe de ser un testimonio digno de imitar. Y como discipuladores tenemos que venir a dar ese ejemplo. Algo más acerca del mentoreo, de ese discipulador como mentor. Dice, puede ser alguien con un don especial, ayudando con paciencia a otros a creer que puede intentar y tener éxito en algo nuevo. Y es que eso hacemos en el discipulado, eso hacemos nosotros como discipuladores, entender que Dios nos ha llamado, pero no solamente nos ha llamado, sino que nos ha dado el poder del Espíritu Santo, nos ha dado el don del Espíritu Santo para ayudar a otros y que lo hacemos con paciencia, lo hacemos con esa habilidad, esa capacidad de poder entender a las personas a través del poder del Espíritu Santo e inyectar en cada uno de ellos esa
pasión, ese sueño de que pueden hacer cosas nuevas. Y en este caso estamos hablando de hombres y mujeres levantados como discípulos para trascender y hacer un cambio en la nación y en el mundo, que puedan tener éxito en ser discípulos y en ser discipuladores. Es por eso que el discipulador, un mentor, planifica en relación a 4 ingredientes. Primeramente, una relación progresiva, verdades prácticas, temas pertinentes y preguntas personales. Vemos aquí cómo nosotros a través de un proceso, de algo que definitivamente tenemos que planearlo. Hay aspectos en el discipulado que se deben de planear, que incluye también el estudio bíblico, sí, pero hay otros elementos. Y en relación a esta relación progresiva, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas 2:52, y se refería al Señor Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué hablamos de esto? Porque las personas no son solamente espirituales, son sociales, intelectuales, son materiales, vemos el aspecto físico, el aspecto de salud, y es los aspectos que nosotros tenemos que integrar a la vida de la iglesia, de saber que las personas no son solamente espíritu. Es cierto que llegan a la iglesia a recibir del Señor, pero donde nosotros como ministros tenemos que formarles para que ellos en todas las áreas de su vida tengan un testimonio poderoso, un testimonio que trasciende. Y para tener esta relación progresiva, los discípulos necesitan ser escuchados. Los discípulos necesitan que se les tome en serio. Los discípulos necesitan ser entendidos y que sean aceptados. Estamos hablando de una relación, estamos hablando de establecer con ellos elementos en nuestro trabajo, no solamente ver en ellos lo que pueden hacer, porque puede ser que estamos pensando, bueno, vamos a tener muchos discípulos y ellos van a ir a predicar la palabra, y todo eso está bien, pero no solamente queremos que prediquen, queremos que tengan una vida, una vivencia con Jesús, que su vida sea el testimonio claro para su familia, para los demás, en su trabajo, de tal manera que con solo su ejemplo, que con solo con su forma de vida estén predicando de Cristo Jesús. Que su vida sea un testimonio claro en Cristo Jesús. Y también debe de tener esas verdades prácticas que encontramos en la palabra de Dios, que encontramos en la Biblia. Esas verdades prácticas tienen que relacionarse con la vida cristiana. Lo que les hablaba de esta relación progresiva, en la medida en que nosotros vamos conociendo a las personas, vamos conociendo a esos discípulos, a esas personas cercanas, tenemos que influir en ellos con la vida cristiana. No es posible que hoy en día nosotros sigamos teniendo líderes que no tengan una vida cristiana que honre al Señor. Y para eso el discipulador debe de tener muy claro las verdades prácticas, los valores, los principios cristianos que deben de ser enseñadas, deben de ser demostradas y deben de ser desarrolladas. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el apóstol Pablo decía, mírenme a mí, imítenme a mí, así como yo les he enseñado. El Señor Jesús igual, ¿verdad? Así como yo les he enseñado, les decía a los discípulos, ¿por qué? Porque su vida misma era digna de imitar. Estas verdades prácticas nosotros vamos a reforzarlas con la palabra de Dios, con estudios bíblicos, con esos cursos, esas series que nos gusta dar, que ya lo tenemos, que lo hemos desarrollado, pero donde nos vamos a dar cuenta que no es solamente tener un título bonito, sino que deben de venir verdades prácticas que lleven a ese discípulo a vivir para Jesús y a entender que la palabra de Dios
sigue teniendo poder y poder para transformar las vidas, porque dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es que el discipulado eficiente, el discipulado eficaz, prepara al creyente para toda buena obra. Y es ahí donde vamos a ver que también deben de tocarse los temas pertinentes. Tenemos que ver a las personas en los temas reales y actuales de la vida. Tenemos que ver a las personas en su entorno. Tenemos que ver a las personas de acuerdo a su desarrollo. Y aquí es por eso, hermanos, que gracias a Dios en las asambleas de Dios tenemos ministerios especializados en las diferentes generaciones. ¿Por qué? Porque en cada generación hay temas reales y actuales de la vida. Es donde se da esa interrelación. Y aquí hay una frase que quizás usted dirá, bueno, ¿cómo es eso? Que surgen sin planificación. ¿Por qué? Porque estos temas van a surgir en la medida en que nosotros tengamos una muy buena relación con los discípulos, dícese niños, dícese adolescentes, dícese jóvenes, adultos. ¿Por qué? Porque es en esa relación progresiva donde vamos a estar con estas personas y van a surgir necesidades, van a surgir los temas reales. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué es lo que yo voy a predicar? Y pensamos tan solamente en un tema bíblico, pero es realmente solamente esos temas. ¿O hay otras situaciones? Por supuesto que hay otras situaciones de la vida diaria, de la vida real, que surgen en los discípulos por una crisis, por una necesidad, por una adversidad, porque surgen cambios de circunstancias, oportunidades atractivas. De pronto encontramos nosotros a los jóvenes tomando esas decisiones. Me dedico al servicio del Señor, a la obra del Señor, o hago este trabajo, me voy. Encontramos a familias donde el esposo dice, bueno, de pronto tengo que irme, dejar mi familia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es ahí donde surgen estos temas pertinentes, donde nosotros como discipuladores tenemos que guiar a ese discípulo. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuáles son esas creencias o prácticas o actitudes que no están alineadas con la manera de vivir según Dios? Y es que en la vida tenemos que ir guiando a los discípulos, ayudándoles a entender esto. No decirles, dicen las reglas de consejería, que nosotros no le decimos a una persona lo que tiene que hacer, sino que lo guiamos a través de la palabra, a través de las diferentes estrategias para que esa persona pueda tomar sus propias decisiones y de esa manera pueda alinear su vida a la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tener una vivencia, vivir para el Señor en todos los aspectos de la vida. Necesitamos trabajar con los creyentes de hoy en día en que no tengan su vida dividida, que no tengan una vida de iglesia y una vida personal, sino que se den cuenta que un discípulo es un todo. Todo su ser le pertenece al Señor y todo su ser debe de honrar a Cristo Jesús. Y nuestro último punto es que los discípulos puedan tener esas preguntas personales. Cuando le damos ese espacio para los temas pertinentes, vamos a darle la oportunidad de hacer preguntas. Y muchas de estas preguntas no necesariamente son de la Biblia, son de la vida, son de principios, son de estilos de vida, son del carácter. ¿Qué es lo que quiere saber ese discípulo que se está formando? Cuando uno está trabajando con los niños, ¿verdad? Está con los niños, está teniendo
eso aparte de dar una clase, esa interacción con ellos es tan interesante por todas las preguntas que surgen que no se dan en una clase. Es muy interesante cuando los jóvenes, los adolescentes comienzan a hacer esas preguntas que inclusive lo ponen a pensar a uno, que inclusive muchas veces nos va a llevar a investigar para traer una respuesta. Es que el discipulado es interacción, el discipulado es que nosotros podamos mentorear a esa persona no solamente en el conocimiento bíblico, sino en conocimiento de la vida, en las experiencias de la vida, en poder nosotros narrarle a los discípulos cómo hemos superado ciertas crisis de la vida, cómo hemos enfrentado esos momentos, cómo hemos enfrentado la prueba. Escuchaba hace poco al pastor Rolando contando su testimonio de cuando él vio su enfrentamiento a la sanidad de su hija. Es que los discípulos necesitan entender que nosotros también tenemos pruebas, tenemos luchas, y en el momento en que vamos a tener esta interrelación, vamos a tener esa oportunidad de poder testificar no solamente de lo que dice la Biblia, sino cómo nosotros hemos podido seguir adelante y decir, estoy firme hasta hoy. Dios nos llama a que nosotros tengamos una generación de discípulos que realmente conozcan al Señor y que vivan para Él. Así que recuerde que ser un discipulador es también ser un mentor de la vida en su totalidad. Bendiciones, mis hermanos.